La doctrina distingue entre fuentes de producción de la norma penal y el sentido de que es el Estado el que asume y está legitimado para crearla. De la fuente de conocimiento de la norma penal, que de manera inmediata y exclusiva recae en la ley con respecto a la fuente de conocimiento mediato, como son la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La norma penal tiene rasgos específicos, pues su fuente descansa de manera directa e informal en la ley penal, ya que en sentido escrito tiene el principio de legalidad. Tiene una estructura básica y consta de varios elementos como son el delito, la pena y la medida de seguridad. Y en materia penal se coincide que no hay otras fuentes creadoras del delito y de las sanciones, pues si bien pueden tener alguna influencia, no constituyen fuentes. Por ejemplo, los supuestos de la costumbre, la doctrina y el credo. Con respecto a la costumbre, en el principio de legalidad, es inadmisible la posibilidad de crear delitos o de aplicar penas en base a ello, ya que la costumbre no es más que la reiteración permanente de determinadas conductas, creando en los ciudadanos una conciencia de obligatoriedad. En el caso de la jurisprudencia se entienden en sentido general como la doctrina emanada por los tribunales de justicia, aunque en sentido estricto no es más que la doctrina que procede de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo el Código Civil, artículo 13, nos podemos referir a los principios generales del derecho, manifestando que, cuando no existe una disposición legal aplicable al punto controvertido, se aplicaría la analogía y en su defecto la doctrina constitucional, las reglas generales del derecho y la costumbre. Y como se desprende de tal consagración, no es posible desde la perspectiva del derecho opinar, innovar esta fuente del derecho, ya que la ley penal solo puede crear delitos y establecer sanciones, aunque se le haya reconocido el papel de fuente complementaria de la ley penal. En la doctrina científica, nadie niega su importancia en la interpretación de la legislación, de manera que es una fuente de conocimiento mediata, imprescindible, aunque para ello deba quedar claro que cumple una función orientada, mas no vinculante, puesto que lo fundamental es la ley penal. Así concluimos que la ley penal es la única fuente directa e inmediata del derecho penal, que determina una garantía de legalidad contenida en el artículo 9 que dice: nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad que la ley no prevea. En consecuencia, solo la ley penal puede establecer los delitos y las respectivas penas y medidas de seguridad. Artículo 13. Las leyes en el ámbito penal están vigentes desde que entran en vigor hasta que son derogadas, a raíz de una ley posterior o hasta la publicación de una sentencia constitucional, declarándola inconstitucional, teniendo este último supuesto algunas limitaciones en cuanto a sus efectos, ya que, por ejemplo, los efectos de la declaración de la inconstitucionalidad no son retroactivos, salvo que importe un beneficio para un sujeto al que haya sido aplicada dicha ley durante su vigencia, y al ser eliminada desaparezca con ello su responsabilidad o reduzca la misma. La teoría de la acción. Esta teoría se basa en que la acción constituye un comportamiento anticipado consciente, cuya finalidad corresponde con la capacidad de toda persona a prever la consecuencia de su conducta y poder dirigir su actuación en base a ella. La teoría de la ubicuidad. Es un criterio variable que toma en cuenta tanto el lugar donde se ejecutó el hecho como donde se produce el resultado. Es una colaboración internacional que tiene como fin evitar la impunidad de los delitos, en virtud del cual el gobierno de un país entrega a un sujeto a otro estado, que lo reclama para someterlo a enjuiciamiento de los tribunales, para la aplicación del cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta. El Estado tiene la facultad de concederla o no,
y es un acto jurisdiccional que corresponde a los tribunales. Debe ser estudiado tanto en el derecho penal, el derecho institucional público y derecho procesal penal. Y su fundamento destaca la idea de justicia. Al evitar la impunidad de cualquier persona que haya cometido un delito y quiera evadir su responsabilidad trasladándose a otro país. Por otro lado, existen diversas clases de extradición, como son la extradición activa y pasiva, la judicial, la gubernativa y la mixta, entre otras. Ahora hablemos sobre el derecho del asilo. Este se analiza en el aspecto de vigencia de la ley penal en el espacio. Se debe señalar que no está vinculada a la misma, pero ocasionalmente se presentan supuestos de denegación de extradición. El asilo puede ser de dos clases: el asilo territorial y el asilo diplomático o político. El asilo territorial, cuando las protecciones asumidas directamente por el Estado en su territorio. El asilo diplomático político es cuando se concede refugio a un ciudadano en legislaciones diplomáticas o en un edificio destinado a oficinas o habitaciones de los funcionarios de otros estados situados en el territorio patrio. El Código Penal no se refiere a esta materia, pero se debe quedar claro que el Estado panameño ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales, como sucede con el resto de las naciones.